Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor y hoy vamos a estar bastante mejor porque nos vuelve a acompañar Luis Diego Fernández desde Argentina. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo andas, Marcos? Todo muy bien yo. Quiero agradecerle en este momento a mis mecenas de Patreon en patreon.com/Marcos Represas. Gracias a su aporte valioso puedo seguir creando contenido filosófico para todos. Sí, de hecho, ahora que decías esto de la práctica filosófica, que se fue, digamos, convirtiendo desde una práctica de vida, de esta tecné, de esta, digamos, este arte de vivir, que se fue convirtiendo siempre en un tratado filosófico, digamos, lógico, racional, 100%. Digamos, Foucault va a poner en la palestra este tema de la terapia, o sea, la condición filosófica terapéutica. Ujú, Cómo analiza, por ejemplo, el tema de la gimnasia que tú decías, los ejercicios, ujú, el meletai, la ujú. meditación, digamos. Tal cual. Es decir, el arte de vivir filosóficamente, digamos, Ujú, a como se entiende, digamos, en líneas generales hoy, ujú. es muy distinto a como nació, digamos, Claro. una forma de vida. Y en este sentido, Luis, ¿cómo podrías, digamos, comentarnos, porque tu libro está dividido como en las tres etapas del desarrollo del placer, el tema helénico, es decir, Ujú, antigua Grecia, ujú. el tema cristiano y que podríamos estar hablando que de un siglo V, un siglo XV más o menos, y el tema moderno, digamos, Ujú. cómo es ese discurso del placer en estas tres etapas y añadiría eh, el tema actual, el tema posmoderno, sí, sí, es decir, Sí. cómo podríamos reflexionar eso, pero en el momento del 2022-2023. Bueno, digamos, un poco como yo mencioné antes, yo creo que son tres relaciones distintas. Cuando uno piensa el mundo antiguo, sobre todo Grecia, también el mundo helenístico y también incluiría Roma, digamos, ahí me parece a mí que la cuestión tiene que ver con el exceso. O sea, Ujú, como el gran tema de la antigüedad precristiana es el exceso. Como no hay concepto de pecado, no existe el concepto de pecado, no existe el concepto de carne, ujú, aparece la noción de afrodisia o en el mundo latino voluptas, y ahí viene voluptuosidad, obviamente. Ahora, no hay ningún problema con los placeres sexuales. O sea, los griegos, los helénicos, los romanos no tienen problemas de tipo puritano con respecto digamos, a estas cuestiones. De todas maneras, Foucault también es muy crítico respecto de la idea un poco idealizada, utópica, de que la antigüedad era una libertad total, era como una suerte de festín permanente. No era así, estaba todo muy regulado, estaba todo muy bacanal, tabulado. dionisíaco. No, digamos, no, estaba todo muy regulado también por pautas muy aristocráticas, porque no hay que olvidarse que la sociedad antigua era una sociedad muy aristocrática y donde había un modelo viril guerrero, que era Ujú. un poco el vector de la ética de aquel momento. Entonces, por supuesto que había vínculos sexuales entre hombres, pero eran vínculos muy particulares. Era un hombre adulto, noble, con un muchacho de una buena familia también. Ese vínculo podía incluir sexualidad, pero en el fondo digamos, como una visión formativa, había una visión pedagógica de formarla en la virtud guerrera, digamos, al muchacho. Entonces, esto es importante para marcarlo. Entonces, un poco en esa etapa, lo que yo te diría es que el vínculo con el placer, lo que tenía que evitar era el exceso y dar cuenta del gobierno de uno. Uno no podía gobernar al pueblo. Esto se ve muy bien en textos como los de Marco Aurelio, un filósofo estoico al cual Foucault le dedicó muchos, muchos trabajos y que le interesaba mucho. Cuando uno analiza las meditaciones de Marco Aurelio, se ve muy bien esto, digamos, ¿no? Uno no puede gobernar si no se gobierna a sí mismo. Es alguien impropio, digamos. Si vos no Ujú. gobernás tus pasiones, sobre todo, porque la pasión es un gran problema. Uno tiene que pensar que el modelo, por ejemplo, de sabio estoico era el apático, Ujú. sin pasión, apatos, digamos, ¿no? Es lo contrario. Hoy hablamos del elogio de la pasión, digamos, está bien visto que uno sea apasionado. Bueno, en la antigüedad no, estaba mal visto eso, ¿no? Entonces, toda la primera etapa tiene que ver con ese análisis del exceso, porque el exceso te puede conducir
al dolor, a la manía, a la muerte, a la locura. Bueno, ese era el problema. Eso cambia radicalmente con el mundo cristiano, digamos, ¿no? Ya el problema pasa a ser de otro nivel, porque tiene que ver con la dinámica de la caída, con el mito de la caída, y por supuesto ahí ya aparece sí el tema del deseo, en el sentido de que el deseo está inserto en la carne, está inserto en el cuerpo del hombre, digamos, ¿no? Y uno está peleando permanentemente con lo demoníaco, con el diablo. Esto lo analiza muy bien Foucault también en sus cursos del Collège de France, digamos, ¿no? Hay un curso que está dedicado al tema de la confesión, donde analiza el tema de la veridicción en la confesión católica, digamos. Bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, cómo uno gobierna, cómo uno no se deja gobernar por lo demoníaco, y ahí aparece el tema del pecado, aparece el tema de la caída. Entonces, ya no es el tema del exceso como en la antigüedad, es el deseo en sí mismo es problemático. Es problemático porque tiene que ver con la podredumbre, porque tiene que ver con la condición humana débil, digamos, por así decirlo, y es una condición que no se termina de subsanar nunca, porque uno constitutivamente, para la visión cristiana, es débil. Ujú. Uno nace del pecado. Entonces, uno aunque intente, pierde siempre, pero tiene que seguir luchando. Entonces ahí tiene que ver con eso, ¿no? Con la figura digamos, de la carne. Carne implica concupiscencia, Ujú. implica mancha originaria, digamos, ¿no? Y después hay otra dinámica que tiene que ver con la modernidad, que Foucault analiza en el tomo primero, que tiene mucho que ver, obviamente, con la psiquiatría, con el desarrollo de la, digamos, de la psiquiatría, la psicología, eh, obviamente con el psicoanálisis incipiente también, donde ahí aparece la noción de sexualidad. Entonces pasamos de afrodisia a carne a sexualidad. La sexualidad tiene que ver con el dispositivo de sexualidad, tiene que ver con la proliferación de identidades sexuales, de clasificación de identidades sexuales y sobre todo taxonomización de identidades o conductas, mejor dicho, normales. ¿Qué tipo de conducta es normal? ¿Y qué se hace con la conducta, entre comillas, anormal? Aparece la patologización, la Ujú. psiquiatrización, la hipotética cura. Bueno, es una aproximación, si vos querés, más bien médica punitiva también, Ujú. porque aparece la criminalización de determinadas actitudes. Entonces, son tres enfoques distintos sobre la cuestión de la sexualidad y el placer. ¿Podrías estar de acuerdo, digamos, si pudiéramos resumir en o sea, lo que te voy a decir es muy complejo, muy amplio como para hacer un reduccionismo tan severo, pero pudiéramos decir que en la primera etapa helénica, lo que, digamos, si hay una palabra, digamos, que pudiera describir, sería la autorregulación. En la segunda etapa cristiana sería la autorrepresión. Y en la tercera etapa moderna, ahí introduciríamos la culpa. Digamos, en este desarrollo de esos discursos, ¿crees que estas Mm. tres, digamos, nociones así, digamos, Mm. al calor de la conversación podría entenderse como para, digamos, eh, de comentarle también a la audiencia, bueno, algunas nociones que vayan cayendo al piso y que pudiera, a partir de ese término, o si quieres corregir, ¿Sí? que abra esa puerta de irse hacia esa reflexión de cada una? Yo creo que, bueno, por ahí lo que yo diría es que en la primera etapa, que la etapa helénica, digamos, griega, helénica, romana, yo lo pensaría en términos de gobierno o de autogobierno, indudablemente, ¿no? De hecho, es un término técnico que Foucault usa en ese Ujú. momento, gobierno, gubernamentalidad. Sí, sí, claramente el tema de gobierno y de autogobierno. Y sobre todo de autogobierno de la pasión para evitar el exceso, Ujú. sin duda. En la segunda etapa, no, yo iría con la culpa en la segunda etapa, no en la tercera, Ok. porque me parece, y porque claramente si uno se analiza, si uno analiza lo que es el discurso cristiano, como diría Nietzsche, digamos, en la genealogía de la moral, Mm. claramente ese es el eje, es la culpa en tanto deuda, digamos, ¿no? Schuld en alemán es lo mismo, digamos, ¿no? Es la deuda con el creador, ¿no? Uno tiene un vínculo culposo desde la creación, porque uno no pide nacer, por tanto, al recibir la vida, es como si uno naciera en rojo, digamos, como si va al banco y ve que está en rojo la cuenta, bueno, y tiene que estar todo el tiempo tratando de subsanar esa deuda originaria, esa Ujú. culpa originaria. Eso, desde el punto de vista moral, implica un condicionamiento sobre tu forma de vivir. Claro. Hay un creador que me dio la vida y que me exige, porque me la dio, vivir de determinada manera. Entonces, tengo culpa si me salgo de esa codificación. Entonces, para mí culpa tiene que ver con la segunda.
Y por ahí la tercera etapa es lo que tiene que ver con la modernidad. Yo lo pensaría ahí respecto de lo normal y lo anormal, ¿no? La Ok, normalidad, porque un ok. poco lo que se empieza a jugar ahí con el discurso psiquiátrico, Ujú. punitivo, jurídico, es cómo clasificamos, ¿no?, las conductas en general, pero en este caso las conductas sexuales, digamos, como conductas normales y por tanto anormales. ¿Cuál es ese prisma, ¿no? Entonces, yo creo que iría por ese lado, me Claro, parece. ¿dónde está la frontera? ¿Dónde está la frontera? Que es una frontera muy lábil, porque si uno se pone a pensar, ahí Foucault tuvo toda la razón, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de cientificidad hay en el establecimiento de este tipo de pautas? Si hoy vemos que, no sé, hace 100 años un homosexual era un criminal y hoy es absolutamente integrado y se puede casar y puede tener hijos en muchos países, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué cambió? Porque la conducta es la misma, o sea, es Claro. la misma conducta, digamos. Ahora, indudablemente lo que cambió son las relaciones de poder, la Ujú. sociedad, sin duda, las instituciones. Entonces, no hay nada objetivo allí, lo que hay son correlaciones de fuerza que se modifican, ¿no? Quiero hacer esta breve pausa para decirte que ya está publicado en Amazon mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua. Es un análisis Foucaultiano del poder, del saber y de cómo, sobre todo, se puede hacer resistencia al poder. Te voy a dejar en la tarjeta, en la descripción y en el comentario fijado el link de Amazon para que puedas descargarlo de forma gratuita si estás afiliado a Amazon Kindle Unlimited, o puedes adquirirlo por solo $2. Bien, vamos a hacer esta pausa para decir que el texto de la creación del placer, cuerpo, vida y sexualidad en Michel Foucault está en la descripción, en el comentario fijado. Van a tener un link donde van a poder ver no solo el prefacio, sino el primer texto, el primer capítulo del texto. Van a poder comprarlo en línea si les interesa. Van a poder leer parte del texto y también quiero comentar que Luis Diego va a hacer un curso acerca de Michel Foucault y el poder. Si nos puedes explicar un poco para la audiencia, para los que quieran, digamos, no solo asistir, digamos, online, pero en Ujú. forma, digamos, presencial cuando lo estés dando, sino, digamos, posteriormente a que des el curso, también puedan ingresar y comprar el curso. Sí, cómo no. Gracias, Marco. Sí, bueno, un poco la idea básicamente es un curso que se llama Foucault y el poder, que va a estar disponible en la plataforma Cursa Virtual, donde yo doy curso ya hace casi 10 años. A ver, es un curso de 8 clases. El curso igual es asincrónico, en el sentido de que cada uno puede meterse cuando quiera, cuando maneja sus tiempos, cuando está disponible. La idea básicamente del curso es que se va a subir una clase más o menos de 1 hora de duración por video por semana, más un material escrito que yo escribo especialmente, más archivos en PDF disponibles que también voy a poner, más un foro interactivo donde todos dialogamos, digamos, en ese foro interactivo. Esto se sube una vez por semana, digamos, son 8 clases, por lo tanto el curso va a durar 2 meses, ¿no? Esto arranca este 19 de enero de 2023, comienza el curso, así que pueden inscribirse, yo les puedo dejar, o si vos querés, puedo dejarle abajo el Ujú. link para que se sumen, para que se prescriban, digamos. Ahí tienen todos los datos de todo el programa en detalle, los textos que vamos a ver, clase a clase, condiciones de inscripción, cuánto cuesta, el costo, etcétera, etcétera. Y obviamente para aquellos que tal vez vean el video un poco más adelante, ese curso igual después seguramente se va a subir a la tienda de Cursa Virtual, que también pueden entrar ahora si quieren. En la tienda de Cursa Virtual ya hay 12 cursos míos, 12 cursos que están ya completos, tipo pack, digamos, ¿no? Si Ok. ustedes lo pagan, pueden bajarse ya las 8 clases con el material y también hay un foro, o sea que también pueden contactarme a mí. No es que simplemente se bajan, no, no, si tienen dudas, preguntas, me pueden contactar a mí en ese foro, ¿no? Ahí hay 12 cursos ya disponibles y el de Foucault y el poder se va a sumar a esos 12 cursos. Hay cursos de Deleuze, del Antiedipo, de Mil Mesetas, de Heidegger y los poetas, de Nietzsche, de estoicos, de epicúreos. Bueno, es muy interesante toda la oferta, yo creo que hay. Así que se pueden meter en tienda Cursa Virtual y ahí ya tienen otras opciones, ¿no?
Buenísimo, porque precisamente te iba a preguntar acerca de cuáles son las diferentes ofertas que tienes en los cursos. Sí. Buenísimo. Luis Diego Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación genial, como siempre, muy, muy profunda, pero muy clara, eh, acerca de la obra de Michel Foucault y de la exposición de tu libro, la creación del placer. Ujú. Luis Diego, si pudieras darnos, por favor, las palabras finales para despedir a la audiencia del canal, sería genial. Muchísimas gracias, Luis. No, bueno, yo estoy súper agradecido con vos, Marcos. Gracias otra vez por invitarme a tu canal. No, bueno, simplemente espero que les interese el libro, espero que lo lean, digamos, acá. Esta es la edición física, obviamente, está editado por Galerna. Es un libro más breve que Foucault y el liberalismo, pero yo creo que es un complemento a Foucault y el liberalismo. Foucault y el liberalismo es un libro de filosofía política Ujú. y este siempre digo que es un libro de ética. Me parece que política y ética, ¿no? Esas son un poco las dos vertientes que estoy trabajando a partir de Foucault. Así que ojalá que lo lean, ojalá que lo debatan, que les interese y simplemente estoy muy agradecido. Muchísimas gracias, Luis. Estamos, ojalá, pronto para una nueva conversación. Gracias.